Hola mi querido hermano y querida hermana, es una gran alegría tener su compañía en este momento para el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar la lección número 3 de la Escuela Sabática, cuyo título es ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Yo le invito entonces a que nosotros podamos orar pidiendo la orientación de Dios, del Espíritu Santo, para este momento especial donde estudiaremos la Biblia a través del folleto de la Escuela Sabática. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por esta oportunidad tan importante, tan especial para estudiar la Biblia y el folleto de la Escuela Sabática. Te pedimos que nos des comprensión y sobre todo el deseo de siempre aprender y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar nuestro estudio, quiero recordarle que es muy importante que tenga su Biblia y que tenga su folleto, su lección y que estudie la Biblia y la lección todos los días. Esto le traerá mucho conocimiento bíblico y teológico y permitirá que pueda enseñar la Biblia a otras personas. En el estudio de hoy quiero enfatizar a Jesucristo como estudioso de las Escrituras, Jesucristo como hermeneuta, como intérprete. Al ser lectores de la Biblia, siempre emplearemos métodos de interpretación que nos permiten entender con precisión. Y hasta puede ser muchas veces que no tengamos conciencia de que estamos usando métodos. Si no hubiese un sistema de interpretación, la comprensión ocurriría tan solo de manera aleatoria u ocasionalmente. Así, a lo largo de los siglos, si las personas entendieron correctamente la palabra de Dios, es porque usaron principios apropiados y métodos de interpretación correctos, inclusive sin haber tenido una capacitación bíblica formal para eso. Por eso, hermanos, es necesario que mejoremos nuestras herramientas de interpretación. Y aquí quiero mencionar rápidamente 4 razones o digamos lagunas o bloqueos por los cuales necesitamos de los métodos de interpretación. En primer lugar, hay una razón histórica que separa al lector actual tanto del autor como de los lectores primitivos. Por esta razón, por ejemplo, sería muy fácil clasificar a Jonás meramente como un antipático y desinteresado por la salvación de los gentiles, al menos que conozcamos la crueldad y la pecaminosidad de los ninivitas. También hay una separación o una razón cultural debido a la notable diferencia entre nuestra cultura y la cultura hebrea. Esto puede comprometer la objetividad del estudio de la Biblia. Finalmente, nuestra cultura nos condiciona a mirar a las Escrituras con lentes actuales, que son diferentes de las lentes usadas por sus autores y lectores originales. En tercer lugar, hay un bloqueo, en relación a la diferencia lingüística. Las lenguas bíblicas, el hebreo, arameo y griego, son muy diferentes de nuestra lengua, tanto en su estructura como en sus expresiones idiomáticas. Esto puede llevar al lector actual a no entender adecuadamente, por ejemplo, la expresión «El Señor endureció el corazón del faraón», que se registra 5 veces en el libro de Éxodo. Un estudio superficial puede comprometer el sentido primitivo de esta frase, que puede ser diferente de la traducción literal que llegó hasta nosotros. Finalmente, un cuarto bloqueo es de naturaleza filosófica. Diferentes cosmovisiones llevan a percepciones diferentes sobre el origen y el propósito de la vida, de la naturaleza del universo, etc. Y cuando temas como estos deben ser traducidos, ciertamente hay un gran riesgo de una traducción ideológica. Usted, amigo y amiga, está comenzando a entender la enorme importancia de usar métodos de interpretación que sean correctos. Nosotros no podemos nomás decir, no, yo entiendo esto y está acabado. No, es necesario buscar informaciones usando el método correcto para llegar a la interpretación, al significado correcto del versículo que estamos estudiando. En las últimas décadas, el método más destacado en el estudio de la Biblia es conocido como el método crítico histórico. Los eruditos que usan estos métodos
Operan con base en presuposiciones que, sin estudiar primero el texto bíblico, rechazan los relatos confiables de los milagros y otros eventos sobrenaturales narrados en la Biblia. Hasta un uso modificado de este método, que retenga el principio crítico, subordinando a la Biblia a la razón humana, es inaceptable para que aquella persona que acepta la Biblia como la palabra de Dios. El método crítico histórico minimiza la necesidad de la fe en Dios y de la obediencia a sus mandamientos. Y además de eso, una vez que tales métodos obliteran el elemento divino de la Biblia como un libro inspirado y desvalorizan o no concuerdan con la profecía apocalíptica ni con las partes escatológicas de las Escrituras, yo le pido a usted, hermano, a usted que ama la Biblia, por favor, evite el uso de presuposiciones que resultan de deducciones asociadas con el método crítico histórico. Bueno, delante de todo esto, pienso que en lugar de dar espacio para el método crítico histórico de la interpretación de la Biblia, mejor vamos a considerar el modo como Jesucristo leía la Biblia. Tenemos mucho para aprender con Jesús como intérprete de la Biblia. Entonces vamos a un primer punto de nuestro estudio de hoy, la relación que hay entre Cristo y las Escrituras. Desde la perspectiva bíblica, es cierto que Jesucristo vino al mundo para salvarnos y no para hablar sobre crítica bíblica. Pero por otro lado, al revisar el modo como Cristo trató con las Escrituras, fácilmente concluimos que Él no es solo el creador o autor de las Escrituras, Él también es su intérprete más preeminente. De hecho, es necesario recordar que Jesús no es solamente el autor de la Escritura a través del poder del Espíritu Santo, pero Él mismo es el lector e intérprete de las Escrituras. De esta forma, la manera correcta de entender y aplicar la Biblia depende de la aceptación de Cristo como la estrella del norte, integradora para la doctrina y la práctica cristiana. En este sentido, el principal objetivo de la hermenéutica es la relación del texto para con la persona y el trabajo de Jesucristo. Seguimos con nuestro estudio de la lección número 3, cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Vamos por otro aspecto importante. Estoy enfatizando el papel de Cristo como intérprete, como hermeneuta. Y aquí yo tengo una pregunta importante. ¿Cómo Cristo veía la Escritura? ¿Cómo Cristo veía el texto que Él tenía en sus manos? Jesucristo claramente consideró que la Escritura es divinamente inspirada, ofrecida a través de instrumentos humanos. Esto puede ilustrarse por el hecho de que Él atribuye al Espíritu Santo las palabras de David en el Salmo 10:1. Es interesante ese texto. Marcos capítulo 12, versículo 36. Marcos 12, 36 dice lo siguiente. Pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Entendió el tema? Interesante. Además, y las cosas se van a quedar más claras enseguida, Cristo también entendió la profecía de Daniel 9:27 como una predicción inspirada que se cumpliría. Vale la pena leer ese texto de Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Observe cómo Jesucristo combina las cosas del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Esto nos da una idea muy clara de la importancia, el valor y cómo Jesucristo legitimó la escritura que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Tal vez el ejemplo más conocido sea lo que sucedió cuando Él mismo, Jesucristo, visitó la sinagoga en Nazaret. Al leer el pasaje de Isaías 61, 1 y 2, Él declaró que su cumplimiento acababa de ocurrir delante de los oyentes. Leamos ese versículo. Lucas capítulo 4,
versículo 21. Lucas 4, 21. Lucas 4, 21. Bueno, en el versículo 18, 19, él había dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etc. Y ahí él dice en el versículo 20, enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo. Aquello que había sido dicho en el Antiguo Testamento, Jesucristo lo presenta en su cumplimiento final. Hay otros ejemplos, varios ejemplos de la inspiración de la Escritura y de la participación humana. Y yo quiero mencionar, por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 54, San Juan capítulo 13, versículo 18, donde es citado Salmo 41, versículo 9. Hay otro de Mateo 27, 46, en el cual es citado Salmo 22, 1. Ahora, la forma como Cristo usa las Escrituras, y ya vimos un poco sobre eso, yo mencioné algunos versículos, la forma como Cristo veía las Escrituras y utilizaba las Escrituras nos muestra que Él consideraba la Escritura como en su fuente de autoridad o en su característica de autoridad. Para Él, la Escritura era una autoridad, tenía autoridad, poseía autoridad suficiente para legitimar las cosas. Un ejemplo claro de esto es Mateo capítulo 4, donde él utiliza con insistencia la frase, está escrito, 3 veces por lo menos. Como derivado de la autoridad bíblica, delante de una discusión o disputa, Jesucristo claramente se dirigió a las Escrituras como base de su posición, como base de lo que él decía. Y yo quiero mencionar algunos de esos ejemplos y después tú puedes consultar tu Biblia. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice él? Él pregunta, ¿no han leído? En Lucas 10, 26 él pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Además, en Mateo 4, versículo 4, versículos 7 y 10, él dice, está escrito. Bueno, eso nos muestra que para Jesucristo la Escritura tenía autoridad. Es autoridad. Probablemente la evidencia más grande de que Jesucristo veía la Escritura como autoridad es cuando le atribuyó autoridad legal para la totalidad de las Escrituras. Visión que también es sustentada por los judíos. Veamos eso, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 34. Juan capítulo 12, versículo 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído que según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Anteriormente, Jesucristo había atribuido autoridad total a la ley. Eso ya lo hemos dicho en otros lugares. Pero aquí vemos a la gente admitiendo también esa posibilidad. Al sustentar que la Escritura no puede ser anulada en Juan 10:35, Cristo enseña que su autoridad no podría ser negada, no podría ser resistida. Así, las Escrituras tienen autoridad final e irrevocable, gobernando toda la vida. Claramente, la actitud uniforme de Jesús para con las Escrituras era de completa confianza, de seguridad en su autoridad. Y tal vez es el momento de pensar un poco. ¿Será que nosotros confiamos en la autoridad de la Biblia? Siempre. Jesucristo, que es Dios, decía, esta palabra es autoridad. Y nosotros también admitimos que esta palabra es autoridad siempre. No solamente cuando nos conviene, siempre. Bueno, Jesucristo también consideraba las narrativas como registros objetivos de hechos históricos. O sea, para Jesucristo, lo que se dice en el Antiguo Testamento ocurrió. Y es curioso porque muchos
teólogos o gente que se dice erudita desconfía de la palabra. Y el propio Jesucristo, que es Dios, en ningún momento desconfió de la historicidad de lo que es relatado en las Escrituras. Por ejemplo, Él se refiere a Abel como una persona histórica, se refiere a Noé, Él se refiere a Abraham. Él habla de algo importante para los judíos, que fue la institución de la circuncisión. Él habla de Sodoma y Gomorra. Él habla del maná. Él habla de la serpiente en el desierto. Él habla de David cuando tomó los panes de la presencia y los comió. Hay diversos versículos sobre eso. Él se refiere a David como salmista. Él se refiere a Salomón. Y él también se refiere a Elías, se refiere a Eliseo y se refiere a Jonás. Y además Jesucristo se refiere a Zacarías. Todo eso nos muestra un concepto muy importante. Para Jesucristo, los relatos del Antiguo Testamento son hechos históricos. Eso significa que Él los valoraba. De la misma forma, nosotros tenemos que creer en la Biblia como una manifestación de hechos históricos. Entremos hoy, vamos a profundizar un poco más este tema de Cristo y el Antiguo Testamento, cómo Cristo veía el Antiguo Testamento. Para Jesucristo, las Escrituras son de origen divino. Y este concepto es básico, es fundamental, digamos. Y todas las otras percepciones dependen de esta idea. Y notamos la comprensión de Cristo del origen divino de la Escritura al llamarla de precepto, pero Él también la llama de mandamiento, poniéndola en contraste con las tradiciones humanas. Mejor dicho, estableciendo una diferencia. Sí, la palabra contraste es oportuna. Cristo establece un contraste, una separación muy grande entre el precepto y mandamiento divino que está en la Biblia y las tradiciones humanas. Es importante leer un versículo sobre eso. Podemos ir a Marcos, capítulo 7, versículos 8 y 9. Marcos, capítulo 7, versículos 8 y 9. El 7, empezando en el 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, Él deliberadamente está hablando de dos categorías, palabra de Dios y palabra de los seres humanos. Además, Cristo afirma que el Espíritu Santo es quien inspira la Escritura. Bueno, amigos, todo esto demuestra el origen divino de la palabra. Lo que se percibe en la forma como Jesús considera las Escrituras es que la perspectiva de Cristo en relación a la Escritura era clara y es evidente explícitamente en otros textos adicionales que tenemos en la palabra de Dios. Y yo quiero aquí apenas mencionarlos rápidamente. Mateo 19, 4. ¿No han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? En otro lugar, Él dice en Marcos 12, 24, Él dice, entonces Jesús les dijo, no es por esto que están equivocados, porque no conocen las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. En otro momento, Él dice, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17. Además, en Lucas 4, 4, Él dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Entienden? ¿Notan ustedes la característica de autoridad que Cristo le da a la Escritura? Es fundamental que nos aproximemos de la Escritura con este elemento en mente. La Escritura es autoridad. Un otro punto importante que yo quiero ahora abordar es que Cristo tenía una visión cristocéntrica de las Escrituras. Es un aspecto fundamental en nuestro estudio y necesitamos entender que Cristo tenía una perspectiva cristocéntrica de la Escritura. O sea, la Escritura
tiene sentido cuando se pone o la ponemos en perspectiva de la vida de Cristo. Y por lo menos en 5 ocasiones Jesucristo afirmó ser el tema de todo el Antiguo Testamento. Y yo quería que tú me acompañes en estos versículos. El primero de ellos está en Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Un segundo texto está en Lucas 24, 27. Lucas 24, 27 dice así: y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Muy interesante ese versículo, porque muestra el procedimiento de Jesucristo al estudiar la Biblia con una persona, al dar un estudio bíblico a otra persona. Un otro texto fundamental, el tercero, está en Lucas también 24, pero ahora el versículo 44. Dice así: y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy interesante la forma como Jesucristo se refiere a la palabra. El cuarto versículo está en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39 dice de la siguiente forma: escudriñen las escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El quinto versículo está en Hebreo capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estos versículos muestran esa idea plena de la cristocentricidad de la palabra de Dios. Para que comprendamos el texto, es necesario que tengamos a Cristo como centro de la Escritura. Ahora, amigos, es fundamental trabajar este concepto. Cristo era fiel a los principios de los textos del Antiguo Testamento. De hecho, Jesucristo demostró ser fiel a los principios de los versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús se refirió a Oseas capítulo 6, versículo 6, para justificar el hecho de que sus discípulos comieron con publicanos y pecadores. En Mateo 9, versículos 10 a 13. Claro que las aplicaciones difieren unas de las otras, pero el principio que subyace este texto específicamente permanece igual. ¿Y cuál es el principio? La actitud del corazón es más importante y siempre tiene precedencia sobre una mera obligación externa. Lo que parece claro es que Jesucristo entendía la importancia del Antiguo Testamento para la comprensión del Nuevo Testamento. Después de todo, amigos, sin el lenguaje del Antiguo Testamento, la iglesia se quedaría sin lenguaje y aún más, no encontraría palabras para anunciar el testimonio de Cristo el cual se le incumbe. Me gustaría ahora entrar en un pequeño tema que hace parte del modo como Jesucristo abordó las Escrituras. Yo quiero hablar ahora de 2 errores señalados por Jesucristo como dentro del tema de la tarea de la interpretación del texto, dentro de la tarea de la hermenéutica. En su tarea de hermeneuta, Jesús de hecho sorprende por su simplicidad, por su objetividad, pero también por su claridad. Un ejemplo de eso está en una frase conocida de los evangelios. Él dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eso está en Mateo 22, 29 y en Marcos 12, 24. En este texto, Jesucristo destaca 2 aspectos fundamentales. En primer lugar,
Si bien esos capacitados estudiosos de las Escrituras memorizaban la Biblia por los libros, Jesús no les atribuye su error teológico a una ignorancia de las palabras de las Escrituras, sino a la falta de comprensión de su significado. O sea, el carácter de la Escritura de palabra de Dios, su verdad divina, no se encuentra solo citando la Biblia, sino discerniendo su verdadero significado. En otras palabras, no basta memorizar textos de la Biblia, es necesario comprender su significado. En segundo lugar, la ignorancia de las Escrituras por parte de los saduceos está directamente conectada con su escepticismo sobre el poder de Dios para levantar a quienes habían vuelto al polvo de la muerte. Similar a algunos cristianos liberales de hoy, ellos aparentemente habían permitido que dogmas filosóficos epicuristas bloquearan sus mentes a las enseñanzas de los profetas. Jesucristo parece atribuir la ignorancia de la Escritura al hecho de que los saduceos eran escépticos en relación al poder de Dios. En este caso específico, se observa que los saduceos no creían en la resurrección. Aquí estamos probablemente delante de un principio fundamental para una hermenéutica de la perspectiva de Cristo. ¿Cuál es? Es el siguiente. Para comprender la Escritura es necesario creer en el poder de Dios. Hermanos, esto es muy importante. ¿Sabe que algunos eruditos, gente que estudió mucho, pero que no cree en Dios, no cree en lo sobrenatural, es incapaz de comprender la Biblia? Porque para comprender la Escritura es necesario creer en el poder de Dios. Y por otro lado, gente que ha estudiado muy poco o casi nada, es capaz de comprender plenamente la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque acepta el poder de Dios. Y porque acepta el poder de Dios, lo sobrenatural, es capaz de comprender. En este sentido, podemos decir que creer en el poder de Dios viene antes de comprender la palabra de Dios. Dicho de otra manera, Cristo no entendía la Biblia meramente en su sentido abstracto, sino en su verdadero significado y aplicación. Y un ejemplo de eso es su debate sobre el divorcio en Mateo 19, 3 a 9. Él apela a Deuteronomio 24, 1 y 3, argumentando que Génesis 1, 21 y 2, 24 son los textos que rigen el principio involucrado. Al hacer esto, él sigue una buena práctica rabínica, sin negar el carácter de la palabra de Dios, pero argumentando contra el uso tradicional de Deuteronomio 24 como el pasaje regulador para la relación conyugal. De hecho, hermanos, el texto de Mateo 19, 3 a 9 hace evidente el enfoque de Cristo de no dirigir su conversación a un lado teórico, pues la pregunta de los fariseos era de aspecto meramente informativo, lo que exigía un sí o un no, y máximo exigía una justificación. Sin embargo, Cristo se detiene en una larga consideración de índole práctica. Esto demostraba que en Cristo la experiencia estaba acompañada de la Escritura y viceversa. La Escritura estaba acompañada de la experiencia. Esto se ve, por ejemplo, en textos que explican esta idea. Él dice, por ejemplo, en Lucas 4:21 y en Juan 18:9, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. En nuestra época actual parece que hemos separado epistemológicamente estos dos aspectos que se relacionan entre sí. Comprender lo que está escrito y creer en el poder de aquel a quien se refiere el escrito. Amigos y hermanos, comprender lo que está escrito y creer en el poder de aquel a quien se refiere el escrito. Es nuestro deber, amigos, reunir lo que nunca debería haber sido separado: la comprensión y la experiencia. La experiencia y la comprensión. Hay gente que insiste con la teoría y que no tiene nada que ver con la experiencia.
Hay gente que insiste que la experiencia es lo mejor y que no tiene nada que ver con teoría. Hermanos, Jesucristo habla de comprensión y de experiencia. De experiencia y de comprensión. Necesitamos las dos cosas, tanto de la teoría como también de la práctica. Después de estudiar un poco la manera en la que Jesús leía e interpretaba las Sagradas Escrituras, yo tengo una pregunta. ¿Será que las palabras de Lucas 24-25 se aplican a nosotros? Permítame explicar. En Lucas 24-25 está escrito lo siguiente: oh insensatos y tardos de corazón. Parece que esta reprensión tenía la función de preparar a los discípulos para entrar en el camino de la correcta comprensión de los textos que le eran familiares. Una especie de postura socrática del Maestro Jesucristo. El primer paso para el aprendizaje eficaz, es reconocer la propia ignorancia. Esta advertencia dada en Emaús todavía sirve para nosotros. ¿Y cuál fue el resultado en la época? Los ojos fueron abiertos, dice el versículo 31. Pero yo insisto con la pregunta: ¿será que estamos siendo necios y tardos de corazón? ¿Será que estamos siendo necios y tardos de corazón para no comprender las cosas que Jesucristo ha enseñado, ha dejado, desde la perspectiva del propio Jesucristo? Es algo para pensar. Yo concluyo este estudio, hermanos, reflexionando en Lucas 24:19. Lucas capítulo 24, versículo 19. Lucas 24:19 dice: entonces le preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús Nazareno, poderoso en obra y en palabra. En obra y en palabra. Es interesante percibir que Jesús era poderoso en obras y palabras, en esa secuencia. No palabras, obras y palabras. ¿Será que es coincidencia? Tal vez no. El teólogo Jason Boyd nos recuerda que la secuencia acción-palabra en griego que ocurre en relación a Cristo sugiere que hay algo significativo en curso, aunque sea una agenda teológica no reconocida u oculta. La reversión de esta secuencia para palabra-acción podría indicar enfoques teológicos que comprenden la verdad como algo inicialmente teórico para entonces ponerlo en práctica. Sería una secuencia, digamos, natural para la teología bíblica o sistemática, lo que da prioridad a la palabra en relación a la acción, pero no, acá está escrito obra y palabra. Sea cual sea la motivación que condujo a lo presentado por Lucas, se constituye en una lente fundamental a través de la cual se puede leer esta historia del camino de Emaús. El hecho de que Jesucristo haya sido un profeta poderoso en obras y palabras nos llama a la atención al hecho de que las acciones definen lo que decimos. En el caso específico de este relato, la muerte y la resurrección de Jesús le dan sentido a todo lo que Él dice. ¿Cuál es el impacto que tiene esto sobre nuestra vida cristiana y las comunidades eclesiásticas, si comprendemos que lo que hacemos es definición de nuestra doctrina? Después de todo, las palabras son fáciles, son baratas, las decimos con mucha facilidad, mientras que las buenas acciones no tienen precio y muchas veces exigen sacrificio. Quiera Dios que seamos conocidos como personas que estudian y comprenden la Biblia correctamente, pero que también seamos conocidos como personas que realizan buenas obras, movidos por el amor de Dios y movidos por el amor a Dios. Amigo y amiga, hermano y hermana, que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el estudio diario de la Biblia y de la lección de la escuela sabática, y que podamos seguir sus preceptos. Te espero en la próxima semana con el tema 4, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Que Dios
nos bendiga a todos.